Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Buenos días. Han pasado 6 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 30 de julio de 2016. Y estamos acá, listos en el estudio de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, para iniciar una nueva emisión, la número 305 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Precisamente con el Defensor del Pueblo, Abraham Gac, con Valeria Fernández, con nuestra invitada de hoy, Natalia Pérez Díaz, Juan Sidawi en los controles técnicos y un servidor, Enrique Poyat. Conectados con ustedes porque han sintonizado su receptor en el 93.9 de la frecuencia modulada, o quizás están conectados desde cualquier lugar del planeta a través de internet, www.fmentransito.org.ar o www.comunicacionsocial.org.ar. Cualquiera sea el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos muy contentos de que lo hayan hecho y esperamos acompañarlos hasta el mediodía, como lo hacemos habitualmente todos los sábados. Y como habitualmente también lo hacemos, comenzamos nuestra emisión con la palabra del Defensor del Pueblo en su columna editorial. Gracias, buen día vecinos, vecinas. Hoy no puedo sustraerme de un tema que ha ocupado toda la semana los medios, las conversaciones individuales. Hemos iniciado el famoso segundo semestre. Y la idea presentada por el gobierno era que el segundo semestre iba a ser el lanzamiento de una nueva mirada, una nueva situación de la economía argentina. Desde luego estaban aquellos que miraban de otra manera, una manera muy crítica. Y a mí me parece que es importante ir pensando sobre este camino que está transcurriendo la Argentina y cuál sería el que correspondería, si es que corresponde o no corresponde un cambio. Y eso obviamente está en la opinión de cada uno. Yo no puedo dejar de señalar que estamos frente a números preocupantes. Claramente hay una disminución en la actividad industrial, claramente hay una disminución en la actividad comercial, claramente hay una disminución en la demanda de empleo. Es decir, estamos ante una situación sin llegar a extremarla, extremadamente crítica, pero realmente sumamente difícil. Encarecimiento de los precios y algunos productos de consumo imprescindible de la comunidad sufriendo modificaciones realmente que las va alejando de la posibilidad de uso. Y yo creo que esto nos lleva a una discusión de fondo, porque los argentinos tenemos en este momento un triste privilegio de haber probado los dos grandes sistemas en discusión. Por un lado el sistema neoliberal, que se está de alguna manera aplicando, y un sistema heterodoxo en formación, con graves dudas de cómo continuarlo, pero que tiene bases diferentes. ¿Y cuáles son las bases que nos separan de un modelo a otro modelo? Uno hace de la inflación un objetivo fundamental, eliminar la inflación
a como sea. Y esto supone también reducir el déficit fiscal y sin importar los medios, porque claramente cuando uno empieza a tomar deuda externa, en definitiva, a la larga, incorpora a su presupuesto el pago de los intereses, que en algún momento hay que pagarlos, las deudas que hay que devolverlas, y que generalmente se devuelven tomando nueva deuda más grande, y así vamos creciendo y vamos hacia un camino realmente que ya hemos recorrido en alguna otra oportunidad. El otro modelo hace su eje esencial en el empleo, es decir, sostiene fuertemente mejorando la demanda interna para de esa manera facilitar el consumo, y al facilitar el consumo facilita el desarrollo comercial, industrial, y esto genera empleo, con lo cual el empleo viene a ser la gran variable de ajuste que hay en este momento. Y a mí me parece que en esto tenemos que estar pensando los argentinos. ¿Cuál es el modelo que a nosotros nos interesa? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Uno tiene a su favor o en contra, según como uno lo quiera mirar, las experiencias ya efectuadas. La Argentina ha vivido ese modelo a fondo durante muchos años, yo diría desde después del 55 en adelante, ha ido con distintos modelos funcionando de esa manera, con mayor o menor autoritarismo, etcétera, pero en definitiva el modelo era ese: sostener un país que no tenga inflación al costo que sea, y el otro en que el costo de la inflación era algo que había que corregir, pero que aún no se había logrado el mecanismo, pero que íbamos avanzando en ese sentido, pero al mismo tiempo sosteniendo una demanda, un mercado interno y evitando un endeudamiento que después repercutiría en el futuro en generar una dependencia económica. Y esas diferencias también incluso las notamos en la política internacional de nuestro país. Por un lado estaba el modelo por el cual se fue creando ideas nuevas, diferentes por parte de los grupos de gobierno, buscando la absoluta independencia frente a las presiones internacionales, tomando en cuenta la grave crisis internacional por un lado, y por otro lado el peso indiscutido de la gran potencia que quiere seguir conservando a esta región como su reserva natural. Estamos pues los argentinos ante un problema que tenemos que ir pensando cómo lo vamos a resolver, qué es lo que nos conviene más, qué es lo que nos genera menos inconvenientes, y en definitiva cuál es el camino para ir mejorando las condiciones de vida para que realmente el modelo que se elija sea el sustentable para un país que esté con una distribución equitativa de los bienes de consumo, por un lado, y por otro lado un país que sea soberano en la toma de sus decisiones, tanto nacionales como internacionales. Muy bien, enseguida regresamos con el programa El Defensor del Pueblo. Tus derechos valen. Conocelos, defendelos. Y así será. Los sábados a las 11, el Defensor del Pueblo se comunica con vos. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Hacé valer tus derechos. Todos los sábados a las 11 de la mañana por FM en Tránsito. www.defensoriamorón.gov.ar. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, 11-16 de este sábado 30 de julio. Se terminan también las vacaciones de invierno, así que después vamos a contar algunas actividades para hacer. Y como recién decía Enrique Pochat, perdón, tenemos a nuestra invitada acá, Natalia Pérez Díaz, que ella es parte de el EMPO, así se le dice acá por el oeste, que es el espacio de memoria de los pueblos originarios, que funciona en el Polideportivo Orquigrana, donde también funciona la Casa de la Memoria, por supuesto, hace muchos años. Así que muy buenos días, Natalia.
Hola, buen día. Teníamos muchas ganas de saber de qué se trataba porque están cumpliendo su primer aniversario. ¿Y qué es el EMPO? Bueno, el EMPO, como saben, si estamos cumpliendo un año, comenzó en agosto del 2015. Fue una iniciativa, digamos, un poco del municipio, de la Dirección de Derechos Humanos de esta antigua gestión, y convocando a gente de distintas organizaciones o centros culturales, gente que esté empapada con el tema de la temática de los pueblos originarios. Y bueno, en aquel momento presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante, en una banca abierta, y a partir de ahí empezamos a trabajar en pos de encontrar un lugar dentro del municipio que pudiera nuclear todas esas acciones que por ahí estaban muy aisladas desde distintos lugares, como que la temática estaba, pero no había un nucleamiento. Y pensamos que lo importante era tener un espacio físico donde poder realizar sobre todo las ceremonias que tienen que ver con el calendario indígena y como que esto se transforma en un lugar de práctica también, ¿no? De esas memorias, así como en lo que es el predio Quinta Seré está el espacio por la memoria, que también consideramos que la memoria tiene que ser algo práctico y algo que nos interpele hoy sobre lo que nos pasó. En el caso de los pueblos originarios hay también mucha historia de muchísimos años más atrás, pero también de genocidios y de luchas muy, muy fuertes. Una constitución no cumplida. Exactamente. Sí, una invisibilización, no sé cómo es la palabra, de siempre, digamos. Quizás hoy tenemos este gobierno y lo que queremos también es aprovechar los espacios que siguen estando, seguir sosteniendo los lugares. Eso es lo que nos propusimos también, a que a pesar de ese cambio que hubo, bueno, nosotros como luchadores pensamos que esta cultura hay que revalorizarla sin dejar nunca esas banderas, digamos, pese al gobierno que venga. Y bueno, y hoy estamos sosteniéndolo y el Estado municipal nos apoya en muchas de las iniciativas, entonces seguimos adelante por ahora. Y en este primer año, ¿qué actividades pudieron? Porque yo sé que los vengo siguiendo también. Estuve aquella primera experiencia en el Polideportivo Borquirana, en la Casa de Memoria, aquella primera muestra fundacional de lo que fue el espacio de la memoria de los pueblos originarios. Pero hicieron un montón de actividades durante este año. Sí. Y cada vez se los veía más, aparte más multitudinarios, porque al principio eran como pocos y fueron cada vez sumando más gente. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en este año? La verdad que desde principio de año nos fortaleció mucho, digamos, como grupo, el nuevo desafío que venía por delante. Y eso nos fortaleció, nos hizo poner a pensar, a ver cómo seguir y cómo seguir difundiendo. Porque en principio, hoy lo que se hace desde este espacio, en principio, digo, porque también tenemos otros proyectos para más adelante, es esto, difundir la cultura de los pueblos, reflexionar, que en cada encuentro haya música, que haya arte, pero también la reflexión, que esté presente el debate, y bueno, y en cada encuentro estuvimos haciendo eso. Empezamos en abril con el Día del Indio Americano, que es una fecha que tiene que ver con un encuentro indigenista que se dio en México. No es propio de ningún pueblo, sino de varios pueblos latinoamericanos que se unieron en ese congreso. Y bueno, y en esa fecha pudimos hacer también una charla. Siempre tratamos de invitar a expositores o referentes, hermanos originarios, gente de la academia. Buscamos que haya muchas voces, quizás con distintas miradas, porque eso también sucede, pero la idea es reflexionar acerca de esta temática, ¿no? Natalia, sí. ¿Cómo llegaste a esta actividad? Entonces les tengo que contar un poco de mí. Claro. Yo hace más o menos 15 años que soy sicuri.
Yo toco el sikus, el instrumento Ajá, ancestral de los sí. pueblos. Y creo que a través de la música fue que empecé a incorporar ¿Por qué elegiste eso. el sikus? El sonido, la cuestión de lo comunitario, que una música me atrajo, me sorprendió y creí que tenía que ver conmigo. Me sentí totalmente identificada. Ajá. Y bueno, fue a partir de ahí y todo el trasfondo que hay detrás de la música originaria. No es solamente la interpretación o bueno, la virtuosidad, va en búsqueda de otras cosas, en búsqueda del escucharse unos a otros, de la dualidad. Y el mensaje. El mensaje, como que tiene muchas cosas detrás. Entonces, bueno, fue a partir de ahí y vengo caminando mucho con el tema de los pueblos desde ese tiempo. Hoy como que siento que se está materializando en algo más, no sé, más concreto, con gente que le está interesando participar y bueno, hoy estoy súper contenta porque la verdad que es un respaldo también para otras iniciativas que se dan en otros lugares también. Claro, no es común esto, ¿no? Uh-huh. No, creo que no existe. En Buenos Aires me parece. En realidad el problema, digamos, la confrontación o la búsqueda de soluciones con respecto a la relación con los pueblos originales no es no es antigua, yo diría contemporánea, sí, casi. 20 años más o menos. Son pocos años desde que se empezó a pensar, a buscar y lograr derechos, y haciendo el inventario de todo lo que aún falta. No cabe ninguna duda que es una región que no tiene la atención sanitaria ni educacional que donde residen necesaria. Sí. Hay algunos sectores que han logrado más que otros porque han sido más batalladores, porque son más duros, sí, por naturaleza, pero los que son más pacíficos, digamos en el norte, realmente tienen deficiencias muy grandes, ¿no? Sí, digamos, hay como una sociedad impuesta que los deja completamente de lado. Aislados. Es una cultura que no incorpora la cultura, respetándola, la cultura de los pueblos indígenas, porque ellos también tienen miradas completamente distintas sobre la vida, sobre la relación con la naturaleza, la relación en comunidad. Es un sistema de vida distinto que a nosotros nos cuesta entender, y aparte de que nos cuesta entender, pasamos por arriba de eso. Entonces, además ellos tienen derecho a acceder a una educación que que se brinda al resto de la población. Hay diferencias realmente lamentables. Sí, ¿no? Por otro lado, en eso también tenés razón. El idioma. No se han respetado en muchos casos, y por eso las lenguas se van perdiendo. También hay una recuperación, como vos decías, de hace unos pocos años, y se está tratando de recuperar, porque dentro de un idioma hay un montón de cosmovisión, hay un montón de mensajes que ellos quieren conservar y que es necesario que se conserven, y nosotros tendríamos que empezar a respetarlo también. Sí, es un tema bastante complejo. En todo el territorio argentino hay distintos pueblos con distintas problemáticas, pero mucho tiene que ver con que nosotros también como sociedad urbana empecemos a entender que los indios también están acá en la ciudad. Los indios también vinieron acá. Claro. Y también hoy hay muchas personas que reivindican ese tipo, o que, digamos, hacen parte de su vida esto. Antes lo ocultaban, en cambio ahora lo exteriorizan. Ahora lo exteriorizan, y tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de esas culturas. Son milenarias y tienen mucho para enseñarnos. Nosotros tenemos que darle, pero ellos también tienen mucho para darnos. Entonces esa reciprocidad es lo que tenemos que tratar de lograr. Y este espacio se propone eso, que haya un intercambio de esta sociedad en la que vivimos con este sistema que vivimos, y bueno, y empezar a incorporar otras cosas, otros conocimientos que son de nuestra tierra. Supongo que también para los entendidos debe haber legislación faltante que debe ser modificada o agregada, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Igual lo que existe como constitucionalmente y también leyes internacionales tampoco se respetan. Claro. O sea, tampoco se aplican. Lo poco que hay tampoco es
Bueno, me gustaría ver el vaso medio lleno. En realidad estamos en trámite de aplicación de una serie de leyes importantes, como el reconocimiento de la propiedad comunitaria, de las tierras. Claro. Yo iba a llegar a eso, porque en eso se ha avanzado. La enseñanza en bilingüe en aspectos, las escuelas, sí. Es decir, esto en la Constitución. Otorgamiento de tierras. Sí. Reconocimiento, mejor dicho. Sí, hay avances. Otorgamos lo que robamos. Sí, tiene muchas contradicciones, pero es verdad que también hay avances y falta por ahí, no por ver el vaso vacío, pero falta por ahí un poco más de organización desde los mismos pueblos para defender ciertas cosas. Entonces, bueno, también esa también es un objetivo de fortalecer este tipo de espacios, porque que puedan venir a hablar, que podamos venir, que podamos debatir a pesar de las diferencias, porque hay muchas diferencias desde todo punto de vista, hay muchas diferencias, pero hay una cosa en común que es este derecho al territorio, sobre todo, y bueno, lo que haya en común hay que ponerlo como eje, ¿no? Y poder ir caminando para que eso se cumpla. Estamos en un momento difícil, político y económico, que tampoco va a ayudar demasiado, pero no hay que dejar nunca... Ese otorgamiento territorial está constantemente en disputa, ¿no? Sí. Constantemente en disputa, ¿no? Y esto requiere una defensa muy activa, ¿no? Sí, creo que un poco de eso se trataba, ¿no? El EMPO, esto de poder juntarse para que la lucha de la que hablaba recién Abraham y que también me hablabas vos y que se respeten las leyes, que es el lugar donde sí se avanzó, pero digamos socialmente todavía falta mucho, culturalmente falta mucho, y que para eso tienen que organizarse también los pueblos. Y cuando digo los pueblos digo por ahí todos, porque también está muy sectorizado eso. Sí. Hay mucho, están los de allá, pero digamos tiene que haber una unificación de lucha de todos los pueblos originarios para hacer, digamos, que se cumplan las leyes y para revitalizar esa memoria que por ahí quedó perdida, invisibilizada durante tantos años. Sí. Y me parece que este era como el objetivo también del espacio, revitalizar esa lucha y esa memoria activa, porque aparte no solamente son aquellos que están interesados en la cultura por alguna razón en particular o familiarmente porque están relacionados, sino que cualquier vecino de acá de Morón o de la zona oeste puede acercarse al espacio y empezar a integrarse y a enterarse y a replicar también hacia afuera lo que significa, digamos, la vida de los pueblos originarios para todo nuestro país, porque somos somos una construcción también de eso. Sí, tal cual, y es a través de la práctica. No, y además la Argentina es un país de inmigrantes, como que han logrado integrarse y son respetadas sus colectividades. ¿Por qué no puede ser lo mismo y tener sus derechos los ciudadanos originarios de esas tierras, ¿no? Sí. Tenemos por delante una tarea muy larga, muy pesada, porque hace falta, me parece a mí, ¿no?, que quienes tienen derechos conozcan de ellos y reconozcan que tienen derechos, y están los que no conocen y que tienen que saber y respetar los derechos que otros tienen adquiridos y reconocidos, ¿no? Sí, mucho tiene que ver con la ignorancia de parte de todos. Claro, sí. Y por eso también pensamos que desde acá, desde lo que podemos, es un espacio urbano. Inclusive en Morón no hemos encontrado ni por el censo que se hizo, el último censo, ninguna persona que se haya autorreconocido como indígena. Ajá. Sin embargo, las hay y consideramos que todos tenemos que interiorizarnos sobre esto, por esto que estás diciendo, por esta de lo que nos podemos nutrir de estas culturas para poder apoyar y defender. Tenemos que saber de qué estamos hablando, si no ya estamos para atrás. Sí. Porque aparte, incluso aunque seamos hijos de inmigrantes, como decía Abraham, que seguramente hay una población muy grande en este país de inmigrantes, o de hijos, nietos de inmigrantes, pero también somos una construcción, ¿no?, de lo que fuimos, de lo que es esta tierra. No podemos escindirnos de lo que existió siempre acá. Entonces me parece que hay que respetar sobre todo eso, sino como
porque es un crisol tan grande que Sí. por ahí hay que revitalizar justamente aquello que fuimos, lo que fue esta tierra, Ujú. y acercarnos más a eso. Sí, ¿no? es muy importante, los orígenes. Más de la mitad de la población, así como efectivamente no hay personas que digan yo pertenezco a estos pueblos, pero más de la mitad de la población reconoce que tiene alguna raíz en estos, lo que llamamos pueblos originarios, que en realidad fueron los primeros inmigrantes, ¿no? Claro. Hace 10.000 años, pero Es verdad. hace 12.000 años, pero No sé si son inmigrantes o nacieron. Muchos en nacieron algún acá. momento. Pero somos un pueblo mestizo. Sí. Con- Sí, sí, y aparte hay una historia de avasallamiento muy fuerte que eso también dejó en un lugar como menoscabado también eso. Sí. No es que estamos en igualdad en ese sentido. Y bueno, como por suerte ahora, hace unos 20 años atrás, que también hay toda una connotación, hasta hay una mirada desde los mismos pueblos de un cambio de ciclo, que ellos consideran que estamos ahora atravesando un cambio de ciclo que los va a fortalecer y va a poder salir a la luz su cultura. Es entender esto como por qué no estamos tan negados, por qué negamos lo que él dice, el 60%. Hay eso se descubrió que en el ADN hay un porcentaje muy alto de sangre Sí, sí. indígena. Y bueno, y haber invisibilizado nos quitó la posibilidad de saber cómo pensaban ellos, cómo se organizaban, porque fueron culturas de muchos milenios, o sea, fueron culturas... Ahora, acá también hay que reconocer que tenemos muchos años de enseñanza, todo lo contrario. Exacto. La campaña del desierto sigue apareciendo como un gran hecho heroico del general Roca, y no en realidad una forma de exterminio Total. de los habitantes originales para quedarse con las tierras que ellos tenían, ¿no? Ujú. Ahí está el monumento más grande que hay casi en la ciudad de Buenos Aires, es a General General Roca. Roca. Sí, Por es eso. el Pero ahora está apareciendo eso. Eso es un tema que antes no existía. Claro, no se discutía. En la época que yo estudié, cuando estaba en la escuela primaria, secundaria, nunca apareció ese tema de esa manera, ¿no? Sí, sí, No, sí, hay no que... sé si hay que agradecerle a Osvaldo Bayer. Vaya, dice No, que hay que Tiene mucho. desroquizar la Argentina. Mucho que ver es con el esto. único, pero el primero, ¿no? Pero de todos modos es realmente sumamente interesante reconocer esas bases, que son bases originarias y que deben influir con seguridad en nuestro desarrollo cultural como nación, ¿no? Ujú, sí, Que nos marca también diferencia con otros países, ¿no? sí, así es. Sí, sí. Y aparte es una raíz compartida con otros países. Sí, en la el tenemos sentido- a Juana Zurduy, que no es de un pueblo originario de este país, pero es un pueblo latinoamericano que Sí, que nos atraviesa. que ustedes cuando hablan de pueblos originarios, ¿verdad? Hablan de todos, Sí. de todos los de Latinoamérica, no solamente los de No. este país, Exactamente. los territorios, el territorio más amplio. Ujú. Bueno, y ahí tenemos el ayuda de memoria que trajimos. Sí. El domingo 7 de agosto se festeja este primer aniversario del EMPO. Exactamente. ¿Y cómo es? Contanos un poquito más. Bueno, va a ser también una actividad que siempre, con todas las actividades que hacemos, comenzamos con una ceremonia. Esta ceremonia es una ceremonia bien importante porque justamente a la tierra, agosto es el mes donde la Pachamama. tierra, claro, la Pachamama, digamos, está en su plenitud, empieza a estar en plenitud para recibir las semillas y bueno, todo lo que después va a ser parte de nuestro alimento. Entonces, pedimos siempre que estar presente en ese momento de ceremonia porque, bueno, ahí es donde hacemos esa comunión con la tierra. Empieza a las 12 la actividad, el domingo 7 de agosto, como decías. Después de la ceremonia vamos a tener una charla sobre la cosmovisión andina, que por ahí explican un poquito más qué es la Pachamama, para profundizar un poco sobre el tema. Y bueno, y después va a haber bandas, va a haber música, Vas a tocar el Sicus. seguramente voy a tocar el Que es un Sicus. placer realmente, yo la he visto varias veces y que es un placer verla porque la cara de felicidad cuando van recorriendo así, porque van como circulando mientras tocan el Sicus y la verdad que hay una alegría. Sí, yo creo que tocar es
o sea, escuchar Sikus es hermoso, pero estar tocando música te llena de alegría, te transporta a otro lugar, y esa es la conexión también del Sikus con otra cosa, que claro, está buenísimo. Así que bueno, los queremos esperar, los queremos invitar a esto, y también les pedimos a quienes estén escuchando y se quieran acercar, que traigan algo de corazón, algo que quieran ofrendarle a la tierra. Nosotros les pedimos que traigan algo para ofrendar, pensando en esto, en el alimento, que es lo que somos, o sea, nos alimentamos gracias a que la tierra nos devuelve esto. Y bueno, traer algo para convidarle. Lo que sí nos dijo la ceremoniante, que no traigan alcohol. No sé, la Pacha esta vez no acepta bebidas alcohólicas. Otras veces sí. Hay lugares en que sí. Hay lugares en que sí. Después voy a contar una anécdota personal, ¿no? Un 1 de agosto estaba en Misiones y me invitaron a una ceremonia de homenaje a la Pachamama. Y obviamente yo tuve que actuar en ese momento ofrendando un tipo de alimento, no me acuerdo bien. Sí. Y después habló en lo que era, no sé qué, sería el líder, que me sorprendió enormemente. Estoy hablando de una cosa de hace 14 años atrás, una cosa por el estilo. y habló pidiéndole a la Pachamama que colabore en evitar el desarrollo del pensamiento único. Me sorprendió enormemente, ¿no? En una actividad de esa naturaleza, no obstante, estaban viviendo el mundo del momento. Exacto. ¿No? Me causó gracia, hay ¿no? una cuestión del concepto de lo que es Pachamama, para que por ahí así chiquitito lo digo, tiene que ver con el tiempo y el espacio. No es la tierra simplemente el humus, no se trata de Pachamama de la tierra, sino este tiempo y este espacio. Y eso es todo un trabajo, pensarnos así. La Pachamama no es que viene de otro lado, está acá en este momento y en este lugar donde nosotros estamos. Y cuando empezamos a encarnarnos de esto, y bueno, y va a estar todo presente, va a estar presente toda la realidad que estamos viviendo. Ahora es en Morón, bueno, es en el tiempo y espacio, es en Morón en este momento. Entonces, no hay que aislarse de eso, todo lo contrario. Inclusive, bueno, nosotros decimos, vengan a ofrendar la comida, lo que quieran, y vengan a ofrendar lo que tengan ganas, lo que quieran, lo que salga de su corazón, para que después la tierra nos devuelva. La práctica nos une desde otro lugar, digamos, una cosa es hablarlo y otra cosa es vivenciarlo. Sabemos que ahí se aprende muchísimo más. Igual también me da la sensación siempre que hay como un prejuicio de que cuando se habla de pueblos originarios o aquellos que se reúnen, que es como, bueno, van a hablar de la historia pasada y como claro. Recién decía Abraham, así como decías vos perfectamente también, ¿no? Digo, no subestimemos que la información que tienen los pueblos cuando se reúnen no está situada en el hoy. Totalmente. Y digamos, porque hay como una cosa así sí, medio sí, de... Sí, inclusive, sí, nos ha pasado que hasta han dicho que el espacio por la memoria, estamos hablando del pasado, cuando la memoria es algo que activo, es del presente, sí. como que nosotros traemos, sí, el pasado es importante, pero el pasado es una parte, no es todo. El pasado es una parte importante, y para los pueblos es súper importante el pasado, pero desde el mejor lugar, desde el lugar del aprendizaje. El pasado está delante de los pueblos, y el futuro viene atrás en base a eso que estamos aprendiendo. Por eso los mayores... La memoria construye también presente y futuro, digamos, eso es... Exactamente, pero nosotros tenemos como una línea de tiempo diferente. Nosotros claro. El pasado está atrás, el presente está adelante y el futuro, el presente está acá y el futuro adelante. Bueno, esto está al revés. La forma que lo ven ellos es al revés y circular aparte. Es también eso, no hay una línea de tiempo, una recta, sino un círculo, que todo vuelve a dar una vuelta. Así que es interesante también esa visión del tiempo, donde el pasado está adelante, pero en una forma de aprendizaje,
Por eso los mayores son tan importantes en las comunidades, porque son los que saben. Ahora quiero ir a participar ahí, a enterarme, porque realmente es muy interesante, digo, esto que decís de cómo, de la diferencia del manejo del tiempo, de la idea del tiempo, porque digo, está buenísimo para aprender también y tener otra visión de cómo afrontar la vida cotidiana. Exactamente, el aquí y ahora, que es eso, Pachamama es ahora, acá, y podemos, pero plantea un cambio completamente distinto. Si profundizamos, es un cambio de paradigma completamente, pero vamos en camino, de a poco, empezando a entender y a entender y aprender, porque mucha gente que viene con su conocimiento, ha venido gente de distintas comunidades a hablar, y entonces uno también se interioriza de cómo fueron su trayecto, digamos, de toda esta cuestión. Otra cosita que no sé cómo estamos. Ya vamos, contá lo que quieras contar y vamos a una pausa, pero contalo, tenías otras actividades que contar. Sí, porque agosto, aparte de esta actividad importante que es el aniversario, nos brinda la posibilidad de tener el encuentro más grande que hay en la Argentina de sicuris. Uh-huh. Son 3 días. Y vienen de todos lados, vienen de otras provincias, de otros países. Creo que hasta ahora vienen siendo 35 bandas. Wow. Y bueno, pero no va a ser solamente exposición de música, sino también va a haber algunos documentales, va a haber un homenaje especial en el espacio Mansión Seré con los organismos de derechos humanos, porque justamente se viene a dar por primera vez en la provincia de Buenos Aires, y en este lugar es la primera vez. Así que también estamos re orgullosos de que se haya podido definir este lugar, nuestro lugar, y queremos invitarlos para que entiendan. Ahí va a haber sicuris, pero con todos sus estilos distintos, de Chile, estilos de otros pueblos que son diferentes. Y ahí uno puede ver esa diferencia. Así que queremos invitarlos también. ¿Y cuándo va a ser esto? Eso es 12, 13 y 14 de agosto. 12, 13 y 14 de agosto. Entonces, qué trabajo, ¿no? Muchísimo, sí. Me imagino. Va a ser dijiste en el espacio de la Expansión Seré, ahí en el Polideportivo Gorki Grana, sí, en Santa María de Oro 3200, acá en Castelar Sur. Así que entonces dijimos 12, 13 y 14 de agosto. Invitamos, después lo vamos también a subir a nuestras redes sociales. El sábado y el domingo empieza al mediodía, a las 12. El viernes empieza a las 6 de la tarde porque es un día diferente. El viernes se hacen homenajes a los sicuris fallecidos. Es como un día un poquito más diferente, ¿no? De tanta música. Y después ya sábado y domingo es música. El encuentro se llama Matapi Aptapi Tinku, que significa encuentro en distintos idiomas. ¿Encuentro significa? Encuentro. Muy bien, qué lindo. Un buen encuentro fue. Un buen encuentro. Así que gracias. Agradecemos a Natalia, invitamos a todos y todas los vecinos de Morón el domingo 7 de agosto a participar del primer aniversario del espacio de memoria de los pueblos originarios aquí en el Polideportivo Gorki Grana, en el espacio de la ex Mansión Seré. Así que invitamos a todos, invitamos también a la actividad que recién comentabas, que es ese encuentro de sicuris, así que ahí estaremos acompañando también. Vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800 666 0957. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo. Ahora, como siempre, vamos a escuchar las palabras de Enrique Pochat en su columna histórica hoy intitulada Perú. El jueves de esta semana, el 28 de julio, ha asumido la presidencia de la República de Perú Pedro Pablo Kuczynski, elegido en las recientes elecciones que se realizaron en ese país hermano. El día de cambio de gobierno en Perú coincide con el día en que se declaró su independencia. El 28 de julio de 1821, el general José de San Martín declaraba en Lima la independencia de la República del Perú
y era elegido protector del Perú mientras se organizaba el nuevo gobierno. En ese año, 1821, se declaraba el fin del dominio de la corona española, en realidad en varios lugares del continente americano. Pocos meses después, en septiembre, se formalizaba la independencia de México y consecuentemente la de Centroamérica. En la realidad, la independencia plena del dominio español en Perú y en el Alto Perú recién desapareció 3 años después, luego de la batalla de Ayacucho en 1824. El gobierno de la monarquía española en América quedaría reducido hasta fin del siglo XIX a las islas de Cuba y Puerto Rico. El virreinato de Lima fue históricamente el centro de la dominación española en Sudamérica. No se podía hablar de triunfo o consolidación de la independencia en este continente mientras subsistiera el virrey en Lima. Por eso la decisión de San Martín, la de O'Higgins, de llegar con una expedición hasta Perú, desde Chile, para derrocar el gobierno colonial y asegurar la independencia. La tarea sería compleja, pues desde el norte los ejércitos patriotas al mando de Bolívar también luchaban para independizar el virreinato de Nueva Granada con centro en Bogotá y constituir la Gran Colombia independiente. San Martín tenía una dificultad que había sido superada por Bolívar. Detrás de este estaban todas las fuerzas de sus países. En el caso de San Martín, en cambio, el gobierno de Buenos Aires, que contaba con los recursos para apoyar el proyecto de avance sobre el Perú, no estaba dispuesto a sacrificarlos en la empresa de la independencia. San Martín había ideado una expedición por mar combinada con un avance del ejército del norte comandado por Belgrano sobre el Alto Perú. Tomadas en este movimiento de pinzas, las fuerzas españolas serían derrotadas. Pero el directorio decidió que el ejército del norte tenía que luchar contra el ejército de los pueblos libres de Artigas y Ramírez. Los soldados de este ejército se sublegaron a principios de 1820 en Arequito porque no querían ese destino de lucha contra otros hermanos, sino de luchar por la independencia. No se disolvió al diseminarse sus fuerzas en las provincias, pero quedó a la expectativa. Belgrano enfermó, moriría justamente en 1820, y San Martín entonces eligió a Güemes para encabezar la entrada por el altiplano y lo nombró general en jefe del ejército de observación sobre el Perú. El gobernador de Córdoba, Bustos, debía actuar como su subordinado directo. La expedición al mando de San Martín y con la conducción naval del marino escocés Tomás Cochrane al servicio del gobierno de Chile partió desde Valparaíso en agosto de 1820. Debía enfrentar a las tropas realistas del virrey Pezuela, un gran ejército de más de 25.000 hombres, pero desparramado por el territorio y minado por las disensiones internas. San Martín inició el desembarco en Paracas, 250 kilómetros al sur de Lima, en septiembre de 1820. Una fuerza del ejército al mando de Las Heras entró en Pisco. El general Álvarez de Arenales hizo con su fuerza una magnífica campaña en la sierra, con victorias en Ica, Acari y Nazca. Todas las poblaciones peruanas del sur se declararon por la independencia. Ante esta situación, Pezuela decidió negociar con San Martín. La situación realista era complicada. En España, el general Riego había hecho una revolución con el ejército organizado, en principio para la reconquista de América y en favor del rey. El ejército realista estaba dividido en América entre constitucionalistas, partidarios de hacer la paz, y los llamados serviles, cuyo jefe era Olañeta, que en el Alto Perú estaba decidido a continuar la guerra. Se concertó el cese de las hostilidades y entrar en negociaciones que en definitiva fracasaron. San Martín entonces reembarcó sus tropas y desembarcó al norte, en Ancón. Arenales se le unía luego de triunfar en Pasco el 6 de diciembre de 1820. Guayaquil se sublevó contra los realistas. El batallón español Numancia se pasaba a la causa de la independencia. Ante este panorama tan desfavorable para la causa realista, el virrey Pezuela fue reemplazado por la Serna, constitucionalista. Mientras San Martín sitiaba Lima y el puerto del Callao, Miller hacía su campaña de puertos intermedios y Arenales partía en abril de 1821 a la segunda expedición de la sierra.
Mientras tanto llegaba a Lima Abreu desde España, comisionado por el gobierno liberal español a negociar la paz con San Martín. La Serna, con su ejército, abandonó Lima, dispuesto a resistir en el interior del país. San Martín hizo su entrada triunfal a la capital del virreinato el 21 de julio y reunió un cabildo abierto que proclamó la independencia del Perú. El 19 de septiembre capitulaba la fortaleza del Callao y sus jefes, que eran criollos, se ponían al servicio de la causa de la independencia. Era necesario para consolidar la victoria el avance de la expedición terrestre desde el sur. San Martín planeaba fortalecer las fuerzas de Arenales y Alvarado con las que llegarían desde las Provincias Unidas, desde Argentina. Envió al peruano Gutiérrez de la Fuente a la Argentina para solicitar el apoyo. El jefe del ejército sería el gobernador de Córdoba Bustos, ya que Güemes había muerto. El enviado encontró apoyo en Bustos y en todas las provincias, pero el gobierno de Buenos Aires, al mando de Martín Rodríguez, recibió con frialdad al emisario de San Martín. En definitiva, negó su ayuda para la expedición libertadora. Sin el dinero, sin la ayuda material de Buenos Aires, Bustos determinó que no podía poner en marcha el ejército. San Martín, que había recibido informes de la oposición de Buenos Aires a apoyarlo, encontró que no tenía la fuerza suficiente para mantenerse en Lima. Se embarcó para Guayaquil a fin de conferenciar con Bolívar y pedirle que terminase con su ejército la guerra de la independencia. El dinero de Buenos Aires, que era nacional, pues provenía de los impuestos aduaneros, se gastó en la provincia. El mariscal venezolano Sucre entraría en el Alto Perú 3 años después, en vez del ejército comandado por Bustos, y esa región se separaría de las Provincias Unidas. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. De magnolias, rociada de mañanitas, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cúpula se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, sombrero no sonríe, más hermoso ni más luciente, más hermoso caballero. Andar, andar, reluce la sed, al andar, andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonado. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, sombrero no sonríe, más hermoso ni más luciente, más hermoso caballero. Tu andar, andar, reluce la cera, al andar, andar. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Hacé valer tus derechos. Y
escuchábamos Fina Estampa de Chabuca Granda por Opus 4. Y así estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Solo un par de cositas que quiero contarles. Está ya empezando a prepararse la fiesta del Transformador, su fiesta popular por su aniversario, que va a ser el 20 de agosto a partir de las 15 horas. Cumplen 14 años y para eso va a haber juegos, un montón de bandas, la flor de feria que se hace habitualmente, un mural colectivo, muestra de talleres de participación de ahí del Transformador, muchas organizaciones sociales y comunitarias que siempre articulan con el Transfo, exposiciones de fotos, dibujos, radio abierta, música, baile, en fin, como siempre, buffet rico y barato a precios populares, Caseros y Lavallol. Para eso pueden ir ya juntando alimentos frescos y secos para la casa de noche, el centro de día y el ranchito de Barrio Obrero, que son los espacios donde el Transformador tiene gran presencia y colabora mucho con esos pibes y pibas. También está la fiesta Vamos los Pibes, el domingo 7 de agosto, en el que se va a hacer en el Auditorio Oeste. Pueden ya empezar a retirar entradas en los diversos puntos de intercambio de entradas por algunos packs especiales que hay que llevar. El primer pack es de lápices, fideos, puré de tomate y leche larga vida. El segundo pack, harina, yerba, arroz y un cuaderno. El tercer pack, poner aceite, azúcar, lentejas y hojas para carpetas. Con eso se acercan a los puntos que están publicados ahí en www.vamoslespibes con X, vamoslespibes con X, los y pibes.comunicacionsocial.org.ar. Allí van a encontrar la cantidad de puntos de intercambio de entradas, es impresionante, así que pueden cambiarlas en Morón, Castelar, Ituzaingó, Caseros, Hurlingham, Ramos. Así que los invitamos a todos a poder canjear estas entradas por este pack de alimentos para también colaborar con 3 comedores de acá del oeste, que siempre, digamos, en todas las ediciones de las fiestas se colabora. Así que, bueno, ya nos queda muy poco tiempo, así que Enrique ya nos da la despedida habitual para hasta el próximo sábado, ¿no, Enrique? Bueno, hasta el próximo sábado como audición, pero la actividad del Defensor del Pueblo continúa durante toda la semana, de lunes a viernes, en la sede de la Defensoría del Pueblo, en Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón. El Defensor del Pueblo, Abraham Gac, su equipo de colaboradores. Estamos dispuestos entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde a atender de la mejor manera posible tu consulta, tu denuncia, tu pedido de orientación, que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, 0800-666-0957, o a través del correo electrónico defensor@defensoriamoron.gov.ar. También en la página web de la Defensoría, www.defensoriamoron.gov.ar, hay un espacio para consultas y para solicitud de información. Nosotros volveremos a estar el próximo sábado, sin olvidar también que el Defensor del Pueblo tiene oficinas, llamémoslas así, o sedes de atención descentralizadas. Los martes de 9 hasta el mediodía en el Centro de Jubilados Santa Rosa, en Fray Botaro 3736 de Castelar Sur. Los jueves también de 9 a 12 en el Centro de Jubilados San Juan, de Minó 2860 de Morón Sur. Y los viernes en ese mismo horario, 9 a 12 del mediodía en la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva Intendente Agüero de Osanam 1875 Morón Sur. Decía, el próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes en este espacio del Defensor del Pueblo por FM en Tránsito. Y hasta entonces nos despedimos deseándoles que tengan muy buena semana de trabajo, semana de encuentro con los amigos, con los compañeros, con la familia. Hasta entonces. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Comienzo del espacio publicitario.